buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué semana en particular, no? Por supuesto que fue su nombre el que de alguna manera circuló en todo el mundo. ¿Por qué? Porque fue su legado, será el legado que la humanidad tomará. Se despidió definitivamente ya Francisco. Y la Argentina, como nos gusta tanto, ahora somos todos más papitas que el Papa. Ahora vamos a hablar del legado de Francisco. Vamos a hablar porque nos exige un compromiso a todos y a todas. Vamos a hablar de este hombre que es tapa de todos los medios del mundo. Ha sido tapa en estos días. Más de 250.000 personas lo fueron a despedir. La iglesia será refundada sobre Francisco. Quería recordarlo con estas imágenes y con nuestra música. Francisco. ¿Por qué fue tanta, no? La angustia de su pérdida. ¿Será que tenemos un mundo, un país que estaba tan sediento de algo de paz, que está tan sediento de las buenas palabras, que está tan sediento de humanidad? Porque si hay algo de lo que hizo este hombre, fue volver a poner a la humanidad, al ser humano, en el centro. Che, ¿para qué es la economía? ¿Para qué es la cultura? ¿Para qué es la educación? ¿Para qué es la política? Para el ser humano, no para el mercado. Y lo dijo. ¿Será que la angustia es porque nos damos cuenta, tomamos dimensión de lo perdido? Lo perdido es la voz de un hombre, alta, firme, clara, que pide unidad, pero con justicia social, no cualquier unidad. No dice amontónense, no dijo amontónense. Dijo, únanse. Un hombre que saludó, que se abrazó con todos y con todos. ¿Por qué? Porque es esa iglesia que incluye, esa iglesia que suma. Pero no era la iglesia de Francisco, la iglesia a la que todo le daba lo mismo. Yo lo dije en estos días. Los pueblos pueden equivocar los enojos y las broncas, pero los pueblos no equivocan las lágrimas y no lloran a cualquiera. Los pueblos del mundo no llegan a cualquiera. Han llegado a este hombre. Argentino, sí, es importante y lo es para nosotros, pero sobre todo latinoamericano. Un hombre que entendió lo que es vivir, hacer su pastoral en lo que es considerado, lo que siempre fue considerado el tercer mundo, en el sur del planeta. Ese sur sufriente. Francisco fue en el que en su gestión nos recordó a Mujica. Fue el que nos recordó a Monseñor Angelelli. Fue el que nos recordó a los hermanos palotinos.
Fue el que nos recordó a la Madre Teresa de Calcuta. Fue el que nos recordó a Pedro Clavel. Fue el que nos recordó a San Martín de Porres, a Namuncurá. Esos hombres y esas mujeres de la iglesia que se animaron, aunque sea, a poner en juego esa palabra. Che, hay que revolucionar la vida de la gente, del pueblo, tiene que vivir mejor, si no la iglesia ¿para qué sirve? No solo para rezar. Será por eso la angustia, el vacío. Se fue el papa de los ateos, el más cristiano de los papas, al menos para mí. El hombre que alzaba la voz de los refugiados, de los pobres, de los marginados, de los perseguidos, de esos Cristos que cuelgan en las paredes de adobe. Y los argentinos o la humanidad, siento que entre su palabra y el abrazo que debimos darle nos quedamos a mitad de camino. Bueno, ahora vamos a hablar del legado. A ver cuánto estamos dispuestos a hacer. O simplemente somos la resultante de la despedida que conmueve al mundo y nada más. Lo vemos otra vez esas imágenes. El adiós a Francisco. Ahora lo que queda va a cuenta nuestra, ¿eh? Bueno, hablemos del legado. Gracias a mi querido amigo de Mate de Dibujos. ¿Saben lo que son estos que están aquí atrás? Eso que está mostrando, gracias. Son plumerillos. ¿Vieron los plumerillos? Cómo de ese cuerpo de Francisco van saliendo esos plumerillos, ¿no? Tanta gente extendiéndose para agarrarlos. Es hermoso. Bueno, quiero hablar del legado. Ustedes saben lo que es un legado, ¿no? Bueno, el legado es sobre... Sáquenme si quieren la música, ya que perdón. El legado no es sobre los hombres, no es sobre las mujeres. ¿Qué quiero decir? A ver, pensémoslo de esta manera. Mucho se habla de los legados, que no es otra cosa que las ideas, que la obra que alguien determinado dejó para que le demos continuidad, para que lo profundicemos, para que de alguna manera lo llevemos a la práctica. Es una especie de mandato, si se quiere, ¿sí?, que nos dejan, que uno lo puede tomar o no. Pero la reivindicación al legado es ni más ni menos que seguir construyendo esa tarea, a la que uno se suma, con la que uno se abraza. El legado es el verbo, es la práctica, es la praxis de aquello que alguien determinado, en un momento determinado, con un rol determinado dejó. Y yo pensaba, ¿quiénes han dejado legado en nuestra historia? No hay duda que Perón y Evita han dejado un legado, no tengo duda. Como no tengo duda que lo ha dejado Fidel, como no tengo duda que lo ha dejado Martin Luther King, como no tengo duda que lo dejó Mandela, como no tengo duda que lo dejó San Martín. ¿Cuál era el legado de San Martín? La independencia de los pueblos, sí, pero la unión latinoamericana. Ese era el legado de San Martín. Construir, si se quiere, esa patria grande, a partir, por supuesto, de lo que fue la libertad, de lo que fue
la independencia, pero esa mirada, independizarse, pero la unión de los pueblos latinoamericanos. Ese es el legado de San Martín. ¿Cuál fue el legado de Perón y de Evita? La distribución de la riqueza. El legado fue el trabajador y la trabajadora, el movimiento de los trabajadores como actores centrales de la política, como parte fundamental de la organización de poder político. Ese fue el legado de Perón. La justicia social. ¿Cuál fue el legado de Mandela? Luchar para que no existan más razas, para no discriminar entre blancos, negros, amarillos. No. Bueno, esos legados se van transformando en la realidad, en los hechos. Pero insisto, el legado no es la reivindicación a los hombres. Si no te pasa, miren, voy a poner el ejemplo como le ha pasado a una parte importante del peronismo, no solo, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo. Todos reivindican a Perón, pero no reivindican su legado. O sea, reivindican al hombre, todos cantan la marcha, todos son peronistas, pero hay peronistas que forman parte de espacios políticos que atentan contra la distribución del ingreso. Forman parte de espacios políticos que nada tienen que ver con la justicia social, todo lo contrario. Pero se dicen peronistas. ¿Pero por qué se dicen peronistas? Porque reivindican al hombre, no al legado. Hay que reivindicar el legado. No hay que decir o besar una foto de Evita. Hay que pelear por los pobres. Porque la foto de Evita la besa cualquiera. Por poner un ejemplo. Y hay un montón. Los mismos, los radicales y el legado de Irigoyen. El primer movimiento popular fue el irigoyenismo, el radicalismo. Entonces no es reivindicar al hombre, son los hechos. Y en estos tiempos, tenemos que preguntarnos cuál es el legado de Francisco para entender que no es un legado cuyas frases se pueden sintetizar en sobrecitos de azúcar. Quiero decir, yo de un tiempo a esta parte, desde que falleció Francisco hasta hoy, vi un montón de gente, de comunicadores, por supuesto que antes decía una cosa y ahora otra, está bien, dejémoslo, ahora los vamos a repasar igual, pero sí me sorprendía esto, bueno, el Papa quiso la unidad de toda la humanidad, sí, claro. Quiso el respeto entre todos y todas, sí, claro. Quiso que todos nos valoremos, quiso la paz, sí, claro, por supuesto. Ahora, quería la paz con justicia social, no la paz, así, la paz. Quería la unidad con igualdad de oportunidades, no el amontonamiento. Quería una iglesia que abra las puertas, pero que tenga una vocación inmediata y primaria con los pobres. No abran las puertas y que vengan todos. Lo hablaba el otro día en Radio 10 con García Cuerva, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y me decía, la iglesia, como decía Francisco, le debe abrir la puerta a todos y a todas, cerca del pecador, pero lejos del pecado, decía García Cuerva, como diciendo, bueno, la iglesia debe recibir a todos. Perfecto. Ahora, esos pecados, esas organizaciones criminales, esas medidas de gobierno que generan pobreza y marginalidad, no. Entonces ahora quieren, muchos y muchas, perdón que sea antipático, decirnos que era el Papa de todos. Sí, claro que era el Papa de todos, desde la óptica de él. Ahora, ¿fue el Papa de todos? Todos y todas los que hoy están despidiendo, o estos días vinieron, despidiendo, llorando al Papa, realmente lo han llorado porque aquello que él multiplicaba y representaba se puede perder. ¿O lo han llorado porque ahora esto nos exige que seamos esta época garpa? Decir que todos éramos amigos del Papa, todos queríamos al Papa, todos nos cruzamos al Papa en el subte. ¿Vieron? Esa es buenísima. La de Bergoglio, todos se lo cruzaron al Papa en el subte, todos la amaron a Bergoglio desde el primer día. Es maravilloso. Qué increíble, ¿no? Porque si todos los que hoy en el mundo expresan su amor por Bergoglio hubiesen llevado adelante un tantito así de lo que Bergoglio practicaba, enseñaba, tendríamos otro mundo, ¿no? Entonces quiero empezar a repasar, y hoy les propongo esta noche,
que hagamos este repaso. Vamos a tomar todas las noticias de la actualidad. Vamos a tomar los hechos de esta semana, Fondo Monetario Internacional, interna de Macri con Milei, lo que se viene en términos económicos, la mirada social que ha expresado el gobierno en estos últimos días, y todo lo voy a contrastar con lo que ha dicho el Papa sobre esos temas. Para que entendamos lo que es el legado, pero para que entendamos quiénes realmente fueron para la foto o no. Que entre paréntesis, llegaron tarde, muchachos. Llegaron tarde. Después lo vamos a charlar. ¿Qué decía parte del periodismo que hoy llora Bergoglio? Que a buena hora sí es parte de la reconversión, aunque no creo. Decían, por ejemplo, esto. Me sorprende terriblemente la actitud del Papa Francisco. Mire, estoy absolutamente convencido que porque el presidente abrió el debate de la despenalización del aborto, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear a este gobierno. Porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, es el jefe espiritual y el inspirador de los movimientos sociales que han dicho que van a poner en jaque a este gobierno hasta que lo volteen. Padre nuestro, que están todos rezando. Porque en este momento, acá al colega Rossi, en este momento repasar esto, ojo, yo no busco revancha con esto. Lo que quiero es esta palabrita. Si hablamos de legado, si hablamos de lo que nos enseñó el Papa, empezamos a entenderlo, hagamos el esfuerzo. Y le digo al colega, está muy bien si el Papa era el líder de los piqueteros. Porque los piqueteros y las piqueteras, más allá de la estigmatización que hace la derecha, no es ni más ni menos que una porción de la sociedad que decide salir a las calles a cortar, será otra discusión si está bien o mal, por una necesidad. Ahora, la lógica era el desprecio, porque había un papa que se había puesto del lado de los más humildes y los defendía a viva voz, entonces había que estigmatizarlos. También llegaron tarde, llegaron tarde ahora y llegaron tarde en aquel momento. Hoy escuchaba al presidente en estos días decir que estábamos frente al hombre más importante de la historia. La escuché a Villarroel decir palabras bellas sobre el presidente. La escuché a Petovelo, a Bullrich, todo, a Dorni. Y digo, pero si lo que decía el Papa, ustedes no lo comparten. A mí no me importa si Milei lo insultaba y después lo dejó de insultar, porque de hecho el Papa se encontró con él y lo perdonó, abiertamente. Milei lo dijo. Lo importante es que en lo que cree el Papa, Milei lo detesta. Fíjense, vamos a escuchar qué piensa el presidente sobre la justicia social y vamos a escuchar qué piensa Francisco sobre la justicia social. Entonces tenemos un problema de necesidades infinitas con recursos finitos. Es decir, eso para los economistas no nos representa un problema porque sabemos que por medio de la economía de libre mercado, digamos, eso se puede resolver eficientemente. Pero esa no es la solución que le gusta a los políticos. Los políticos prefieren utilizar un método mucho más brutal y violento llamado justicia social. La justicia social es una aberración desde el punto de vista moral. Y naturalmente, como era de esperar, va a generar malos resultados. Bueno, la justicia social es aberrante. La justicia social es una aberración, la justicia social es aberrante. Y este Papa, el Papa Francisco, fue un Papa que estaba muy presente, lo saben, estaba muy presente en lo que pasaba en la Argentina. Y cuando había represión de la mano de Bullrich, que viajó, se puso muy bonita, todo de negra, pero viajó. Bullrich se cansó de reprimir. No sé si se cansó, pero reprimió mucho. Espero que se haya cansado, pero evidentemente no. Y el Papa, me acuerdo que en su momento habló sobre la represión, porque estaba en tema del gas pimienta, de la represión a los niños. Y precisamente hablando sobre la represión y hablando sobre las necesidades de ese pueblo que se expresaba, en una síntesis muy cortita, marcó su posición. A ver. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle.
y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Ténganlo en cuenta. En vez de pagar justicia social, en vez de pagar con trabajo, en vez de pagar con igualdad de oportunidades, igual de pagar con derecho, pagan gas pimienta. Y ahí estaban las palabras del presidente. Si el presidente detesta la justicia social, ¿a quién lloraron, muchachos? Hermanos, les iba a decir en esta onda. ¿A quién lloraron? Está bien. Si vamos a los sobrecitos de azúcar, la paz y el amor, todo, fenómeno. Sí, fenómeno. Podemos escribirlo, los ponemos en los chocolates, las frases de amor. Pero, ¿vieron? El amor, la solidaridad, la paz en el mundo, son síntesis, palabras que sintetizan la exigencia de un accionar político. Sí, se fue el hombre más importante, el argentino más importante de la historia, dijo el presidente. No sé qué tan importante es para él, que en términos de justicia social están en lo antagónico. Perdonen, pero yo no creo en que todo vale uno. Quiero decirlo con claridad. Ahora hay muchos medios que nos quieren decir que tuvimos un papa al cual todo le parecía que valía uno. Da igual el torturado y el torturador. Da igual el oprimido y el opresor. Da igual el delincuente que el honesto. Da igual el que tiene todo y lo acumula con el que no tiene nada. Da igual el que es víctima de un genocidio en su propio pueblo como el que tira las bombas. No, ese no era Francisco, ¿eh? Insisto, eso es para el sobrecito de azúcar. Eso no era Francisco. Era la iglesia de puertas abiertas para transformar una humanidad injusta. Para transformarla. El presidente llegó tarde. El presidente llegó tarde a la despedida a cajón abierto de Papa Francisco. ¿Por qué? Porque se quedó en la Universidad de los Venegas Lynch. Lo ubican los Venegas Lynch. El padre lo van a escuchar ahí ahora. El hijo es el que proponía dividir el mar para repartirnos las ballenas. No es joda esto, lo dijo de verdad. Una familia divina, un nivel de equilibrio psicológico brillante. Bueno, los Venegas Lynch. El capo, el papá Venegas Lynch, decía esto sobre el Vaticano. A ver. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Bueno, ahí está. Romper relaciones con el Vaticano. Bueno, menos mal que no las rompieron, si no, no tenían viaje. Si no, el chanta con honores de Adorni no se iba unos días a Roma de paseo. Menos mal, ¿vieron? Que no rompieron relaciones con el Vaticano. Bueno, la universidad que lleva adelante este hombre, que premió en su momento a Milei, premiaron a un tal, ¿cómo es que se llama? Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto, un economista, un tipo, ahí lo tienen. Bueno, este hombre dijo hace un ratito, hace unos días, perdón, hace 48 horas, el jueves, dijo en una entrevista que le hizo Laje, dijo que, por supuesto, reivindicó al Papa. Él es un economista anarquista, narco, no sé qué, un narco libertario, esas cosas raras, y dijo que ahora que el Papa había fallecido, va a estar cerca de Dios, por lo tanto va a estar más cerca de la verdad. Y ahí se va a dar cuenta que el Estado es el demonio. Palabra más, palabra menos. Les juro que dijo esto. Bueno, a este chanta, otro chanta, empecemos a llamar las cosas por su nombre, a este chanta con honores, lo premiaron. Lo premiaron en la Universidad de los Venegas Lynch. Y por quedarse en la premiación, el presidente y su comitiva llegaron tarde
a despedir al Papa. Bien, sigamos viendo. Vamos a empezar a desmenuzar para qué esta revolución que ha significado Francisco, la revolución de Francisco. Sé honesta, sé honesta. Che, los argentinos y las argentinas, estamos despidiendo a un Papa que fue extraordinario. ¿Y por qué fue extraordinario? Porque era hincha de San Lorenzo, porque era copado. Eso le sumó, le dio un plus. ¿Pero es por eso que lo despidió el mundo? No. Quiero que veamos, que escuchemos, te lo voy a pedir al revés, Juli, perdóname. Mujeres prostitutas, mujeres trans, que se acercaron a despedirlo a Francisco, allí en Roma, y contaron el porqué de su amor por Francisco. Porque cuando las escuchen, van a decir, el gobierno argentino los persigue. Sí, el gobierno argentino los persigue. Pero fueron todos a llorarlo. Nosotras somos la gran parte trabajadoras sexuales, habíamos perdido trabajo, no teníamos cómo vivir y por intermedio de Sor Genevieve llegó a oídos del Papa lo que estábamos pasando y él enseguida, inmediatamente nos abrió las puertas, nos abrazó, nos ayudó, lo principal con las vacunas contra el COVID en tiempos de que cuando aquí millones de italianos todavía no habían tenido la posibilidad de vacunarse. ¿Y el Papa se las consigue? Él nos consiguió las vacunas, vinimos un grupo, éramos como 50 chicas transexuales, trabajadoras sexuales también, y él nos ayudó con las vacunas, con los alimentos, nos ayudó económicamente también para poder pagar nuestro alquiler, nuestras boletas. Una persona, porque digo, un ser humano increíble. Hoy la tristeza de despedirlo, pero me quedará siempre la alegría de lo que fue con nosotras, cómo abrió las puertas al mundo entero, su humanidad, su compasión, su humildad, quedará para siempre indeleble en mi corazón. Bien, ahí está, uno de los tantos testimonios. Trabajadoras sexuales, trans, a los que Francisco le extendió la mano. No solo a ella, seguramente en las redes han visto un montón de testimonios. ¿Quieren que escuchar a Milei qué opina sobre los trans, sobre los homosexuales? Vamos a repasarlo, porque no queremos que Milei cambie, casi en una lógica evangelizadora. Nos gustaría que Milei cambie, pero piensa esto. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Bueno, ahí está. Pero hay algo que es central en la mirada de Francisco, que es su mirada de mundo, su mirada de humanidad. Pero en esa mirada de mundo y esa mirada de humanidad, él, como cualquiera de nosotros, no puede poner de costado lo que es la mirada sobre la economía. Porque es la economía la que nos termina regulando como sociedad. Es la economía la que puede, como ciencia política que es, y no exacta, es la economía la que nos da mayores o menores oportunidades a desarrollarnos como personas. Lamentablemente o no, qué sé yo, es así. Entonces, Francisco tuvo siempre muy claro sus críticas a lo que él llamaba el Dios dinero, o frente a un modelo que giraba en torno al dinero. Francisco no negaba el mercado, Francisco no era un opositor al mercado, pero sí era claramente opositor al neoliberalismo, era claramente opositor a la concentración de la riqueza, era claramente oposición a que existan modelos que multipliquen la marginalidad y el hambre. Claramente lo era. Paro aquí para traer uno de los temas de la semana. Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva. Porque lo que hace Kristalina Georgieva es lo que van a entender con la explicación de Francisco de lo que es la colonización cultural.
ni más ni menos. Ustedes saben que esta semana, Kristalina Georgieva, si no recuerdo mal el jueves, Kristalina Georgieva le habló a los argentinos y a las argentinas sobre el préstamo del fondo y sobre todo habló de las elecciones. Vamos a escucharla porque es gravísimo lo que hizo Kristalina Georgieva, nos sorprende, pero es gravísimo la intromisión de la titular del Fondo Monetario Internacional sobre los destinos y las elecciones en nuestro país. Esto decía. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. Bueno, en cuestiones domésticas vamos a tener elecciones. Hay que seguir el rumbo. Hay que seguir el rumbo. ¿Por qué? Kristalina, ¿por qué? Si los argentinos votan otra cosa, ¿qué significa? Yo en más de una oportunidad, y no estoy diciendo nada nuevo, en más de una oportunidad he manifestado mi posición sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Algunos me dicen que es un pensamiento cabeza de termo. Pero bueno, me gusta el mate, así que no tengo problema. El Fondo Monetario Internacional es una institución a través de la cual los Estados Unidos, porque si bien está integrado por varios países que todos tienen voto, eso va a la gilada. En lo concreto, la mayor cantidad de votos la tienen los Estados Unidos, por lo tanto, votemos acá o votemos acá, siempre se hace lo que quieren los Estados Unidos. Entonces, es el instrumento, la institución económica por el cual los Estados Unidos prestan dinero a algunos países a cambio de que esos países se ajusten a los modelos económicos que respondan a los intereses de los Estados Unidos. La política imperialista de Estados Unidos, disculpen que use la palabra porque algunos se asustan, tiene que ver con las políticas bélicas en algunos sectores del mundo y con las políticas económicas en nuestra región. Ha sido así. Bien, dicho esto, que es lo que algunos creen que es un pensamiento cabeza de termo, digo, el Fondo Monetario Internacional te da dinero para poder hacer lo que hizo con este gobierno. Decirle, yo te di el dinero, pero vos vas a hacer una reforma jubilatoria. Yo te doy los dólares, pero vos vas a hacer una reforma laboral. Yo te doy los dólares, pero vos se vas a privatizar. Yo te doy los dólares. Total, si no me lo podés pagar, y ahí viene la pregunta, si no me lo podés pagar, ¿qué? Y yo me acuerdo de mal pensado que soy, les propongo que ustedes lo recuerden conmigo, a Laura Richardson, que era la comandante del sur, representante de los Estados Unidos, que dijo, tenemos en la Argentina, tenemos en Latinoamérica, tenemos agua dulce, tenemos litio, tenemos petróleo, como diciendo, algún día tarde o temprano eso nos va. ¿Se acuerdan de Trump diciéndole a Zelensky, presidente de Ucrania, ustedes no tienen que pagar la plata que le dimos para la guerra? Nos dan unas tierras raras, las tierras raras son las que se pueden explotar, que tienen elementos que pueden servir, que son riqueza, piedra, petróleo, lo que sea. Y les dicen, bueno, pagame con esas tierras. A lo mejor algún día nos van a empezar a pedir que le paguemos con agua, por ejemplo, o con litio. Entonces, para eso está el Fondo Monetario Internacional. Y Kristalina Georgieva nos dice, ojo, cómo van a votar. Después tuvo que pedir perdón. A ver, vamos a ver, se retractó, en verdad. No pidió perdón. Ahí está. Dijo, salió a aclarar su frase sobre las elecciones argentinas. Lo que hemos aprendido de la experiencia es que muy a menudo antes de las elecciones los gobiernos debilitan su determinación de hacer reformas, por lo que mi mensaje fue para el gobierno. Sí, claro, ponele. Que establezca el rumbo en beneficio del crecimiento de la Argentina, en beneficio del pueblo argentino. Bueno, ahí está. Está bien, salió porque la verdad es que la criticaron duramente, porque no puede tener esa intromisión. Aunque, insisto, el préstamo es para poder hacer estas cosas, para poder intrometerse. Entonces, hay una lógica que nos hace repetir y analizar al Fondo Monetario, los endeudamientos de una manera determinada. Y el objetivo económico no es sobre todo por las riquezas, es sobre todo por las cabezas, la dominación de cualquier país de la región.
es a través de lo económico, pero sobre todo a través de lo cultural. Es la lógica del colonialismo. ¿Cómo te ato? ¿Cómo te sujeto? Te endeudo y te voy trabajando la cabeza desde los medios de comunicación. Y te voy trabajando la cabeza de que todo aquello que se opone a lo que yo te estoy diciendo son zurdos, son comunistas, son... Lo podemos llamar colonialismo ideológico. Sí, claro. De esto hablaba el Papa. En otras ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, graves males de nuestros tiempos que requieren una acción internacional coordinada, vemos que se impone a los Estados medidas que poco tienen que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeora las cosas. Del mismo modo, la concentración monopólica de los bienes de comunicación, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Como dicen los obispos de África, muchas veces se pretende convertir, estoy citando, los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. No es cualquier papa, no fue cualquier papa. Había una mirada muy clara, y era una mirada de la iglesia. De una iglesia desde el lugar de los pobres, desde el lugar de los marginados, desde el lugar de los refugiados, desde el lugar de quienes menos tienen, abriéndole las puertas a todos y a todas, sí, pero desde ese lugar. Hoy tengo un invitado muy especial, que le agradezco mucho que haya venido, al padre Lautaro Belloni. Un gusto, Fernando. Una adopción por los pobres. Así, ¿por qué? Oh, gracias por venir, Lautaro. No, gracias a vos. A mí, vos sabés que a mí me suena como un poco raro esto de... Cura adopción por los pobres, como si la iglesia podría tener otra opción. Sí, a veces es un poco la crítica que hay. Pero en realidad, a ver, tomamos este nombre porque, a ver, esto surge con los curas del tercer mundo. Sí. Cuando viene la dictadura, ¿qué pasa? Barren con todo y cuando se vuelven a juntar, yo no existía ahí, tengo 30 años, se juntaron y tomaron ese nombre como para volver a esa vieja experiencia de decir, bueno, queremos estar entre las barriadas, queremos estar entre la gente. Por eso toma esta idea de opción por los pobres. No es que la iglesia no hace opción, sino que los curas de opción por los pobres tenemos como una sensibilidad especial por los pobres. Claro, yo te lo preguntaba porque, precisamente porque quizás también advierte, y lo oportuno de eso, también advierte la necesidad de tener una iglesia cada vez más comprometida, ¿no? Con los más humildes. Y eso me parece... ¿Vos te ordenaste sacerdote hace cuánto? Año 2023, a fin de año. Hace poco, sí. Soy cura joven, soy el más joven del clero. ¿Sos el más joven del clero? Del clero de Quilmes, por lo menos soy el más joven. ¿Sos de Quilmes? Sí. ¿Y qué te significó Francisco en todo este proceso? Mira, Francisco, particularmente a mí, fue una figura importante. Digo, yo era un joven de parroquia cuando lo conocí. Es más, yo lo vi cuando asumió el obispo de mi diócesis, Carlos Tisera. Yo lo vi y ya su presencia era una figura fuerte. O sea, un tipo que se bajó del tren, vino caminando siendo arzobispo cardenal, como uno más. Se metió, celebró la misa, no quería que se digan que es su cumpleaños y se fue. O sea, un tipo que no hacía alarde de quién era. Y para los jóvenes de mi generación generó algo porque nos mostró una iglesia diferente. Imagínate que yo me crié con Juan Pablo y después vino Benedicto. Claro. O sea, claro. O sea, sí, claro, apareció. Vos sabés que yo tengo, no importa, te lo cuento como para la charla. Yo tuve muchos años, formé parte de la iglesia, de lo que eran las misiones, la militancia en los barrios humildes, en los barrios pobres. Ahí en algún momento me lo he cruzado a Bergoglio, que nos regaló una cruz muy bonita. Y ahí uno se aferra a un Jesús distinto. Exacto. Y me parece que los curas, los sacerdotes de opción por los pobres, a ver, no sé si decir distinto, pero ¿qué Jesús abrazan ustedes? Porque yo, y esto corre por mi cuenta, la iglesia ha abrazado como a muchos distintos, ¿no?
Sí, a ver, lo que nosotros tenemos es la experiencia de Jesús en el frágil, en el roto. Esa es la experiencia que tenemos. Te cuento una que me pasó. A mí no me toca vivir en un lugar humilde, es más, vivo en la catedral, nada que ver. Sí. Pero digo, a mí me toca tocar la fragilidad de los pobres, en los que tengo los jóvenes borrachos que están tirados ahí en el centro. Digo, Patricia, una chica que está en la puerta. Digo, a nosotros nos toca ver la fragilidad humana, en la fragilidad humana encontrarnos a Jesús. No sé, el otro día que vino la tormenta del Jueves Santo. Sí. Volver todo cansado y darle un abrazo a Patricia, que es esta mujer que está en la puerta hace 40 años, porque estaba llorando, porque con la tormenta se le cayó el techo de la casa. Y se tenía que volver a cuidar. Yo le iba a decir, bueno, quédate acá. Tenía que volverse a cuidar por miedo a que le roben las cosas. O sea, lo que nosotros nos encontramos es con un Jesús desde la fragilidad humana. Nos encontramos desde ahí, desde esa fragilidad humana, nos encontramos con Jesús y tratamos de ayudar al otro a resucitar. Que tampoco se quede en el lodo, sino que resucite. ¿Viste esta frase que es bajar a los crucificados de la cruz, sacarlos? Bueno, tratamos de eso, ¿no? De acompañar a los crucificados de este tiempo. Es muy difícil, imagino, como me pasó a mí por aquellos años. ¿Vos cómo le hablás a un hombre, a una mujer, niños que no tienen nada, que están en la pobreza, que a lo mejor ayer no cenaron, y que no saben si hoy van a cenar? ¿Cómo le hablás de un Jesús que está vivo, que aparte es un Jesús que tuvo opción por los pobres, y que había un papa que se llamaba Francisco, que tenía clara opción por ellos, sin embargo, ellos están ahí? Sí. Mira, nosotros, por lo menos los que yo he hecho cuando estuve, tenemos algunas barriadas, pero lo que he hecho cuando estuve bien metido en las barriadas de Solano, por ejemplo, nada, es mostrarle un Jesús que los ama, que los acompaña, que no los juzga. Es seguir el ejemplo de Francisco. Vos hablás recién del legado, que el legado no es piripipí, sino también es hacer. Está demostrado esto de Francisco. ¿Francisco qué nos mostró? Una iglesia que recibe a todos. O sea, una iglesia que no te dice, bueno, vos sos pobre, no entres. Vos sos esto, no entres. No, vení, entrá. Una iglesia que te abraza en el dolor, que te acompaña, que te sostiene. Me acuerdo cuando estábamos allá en el asentamiento, tuvimos varias situaciones, pero la más fuerte que tuvimos fue un chico que fue así la historia, que él quería estudiar, pero era carrero. Era carrero, su papá era carrero y había desaparecido. Y su mamá tenía una discapacidad y él quería estudiar. Y nosotros fue a anunciarle, mirá, vos te mereces una vida digna. ¿Vos querés terminar la primaria? Vamos, te acompañamos. Después tuvimos todo un conflicto con la madre, porque la madre decía que él no debía estudiar, tenía que ser carrero, algo que le inculcaron a esa madre. Que bueno, intentamos que termine la secundaria. Yo después me fui, no sé cómo siguió. Pero también anunciarle a un Jesús que lo ama, decirle, bueno, Dios vos cree que vos tenés dignidad. ¿Cómo crees que es la iglesia que viene? Nadie tiene idea de quién va a ser, por supuesto, el Papa. Viste que ahora los argentinos tenemos eso. Ahora estamos todos tratando de analizar cuál será el Papa. No tenemos ni idea de cómo es todo eso, pero bueno. Somos todos vaticanistas. Todos vaticanistas, todos miramos la película El Cónclave, que es de lo peor que he visto en mi vida, quiero decir, pero no importa. Todos nos miramos todo en serie lo que hay de Francisco. Bueno, ahora somos todos expertos. Pero ¿cuál es la iglesia que vos crees que se viene? Mira, yo tengo esperanza, me dio mucha esperanza a mí, los gestos que hubo el día del responso de Francisco. ¿Cuáles? Fíjate que a Francisco lo recibieron los pobres del cuerpo. Los pobres, los recibieron, creo que había a un sector trans, recibieron el féretro. Después, cuando entrevistaban, fíjate, que le entrevistaban a la gente y decían, ¿vos por qué venís acá cuando pasaba el cuerpo? No, lo vi pasar y bajé y lo quería saludar. Fue un gran papa. O sea, la iglesia no es solamente el clero, sino también es la gente. Yo tengo esperanza en eso, en que en la gente se generó una bola de nieve que no es tan fácil de pararla. Tengo esperanza. Que el Vaticano no puede ser indiferente a eso. No puede ser indiferente. Digo, si viene un Sará, por ejemplo. ¿Sará cuál es? Sará es el ultraconservador, que es uno del grupo de los 7 que le hizo la guerra a Francisco. ¿Que es alemán? Holandés? No, es africano. Ah. Si viene ese hombre que quiere la misa otra vez tridentina y toda la historia.
mucha gente se va a ir. Yo no creo que el cónclave vea, o sea, si bien tienen una fuerza, vea una imagen tan así. Y después hubo algunos gestos también. Yo creo que Francisco también logró convertir a algunos. No sé, ¿escuchaste vos el caso del limosnero del Papa? No, a ver. Muy interesante. El limosnero del Papa en el 2019 le pasó que él acompañó algunas realidades. Él es polaco, es cardenal, podría ser Papa también. ¿Y qué hizo este hombre? Él acompañaba a los migrantes y estaba acompañando un hotel de migrantes con 450 migrantes. El fisco italiano les cortó la luz porque no pagaban, no lo podían pagar. ¿Qué hizo él siendo cardenal? Agarró, rompió todos los vallados, todo, sabía algo de electricidad, les conectó la luz y se conectó ilegalmente. Un cardenal de la Iglesia Católica y polaco. Mira. Que haga eso es raro. Claro. Entonces yo creo que Francisco, con algunos gestos humanizantes que tuvo, transgredió también. Transgredió, y yo no sé si no también transformó a algunos corazones. Yo no lo sé, hay que ver ahora qué pasa. Yo tengo esperanza, digo que lo que Francisco sembró no puede morir. Vos decías hace un rato que, bueno, está esto de que también, por supuesto, el Vaticano responde a los contextos del mundo. Yo digo, Juan Pablo II fue un papa que muchos reconocen, quizás aquí en la Argentina por la paz entre Chile y Argentina, evitando la guerra, pero fue un papa que era un profundo anticomunista, que venía, por supuesto, de una Polonia que tenía esa imagen, y, si se quiere, fue bastante simpatizante con todo lo que fueron las dictaduras de la región, el Plan Cóndor, y era el resultante de una época. Yo creo que Bergoglio también es resultante de una época, donde aquí en la región había gobiernos populares, hasta Obama estaba en Estados Unidos, digo, ¿no? Y me parece que el Vaticano entendió que mientras estaba una Europa en crisis, una América Latina que crecía con esos líderes populares, y aparece un papa latinoamericano. El tema es que ahora vos decís, el mundo se está yendo a la derecha con Trump, con Meloni, y entonces dice, ¿y para qué lado irá la iglesia? Sí, yo, viste Leonardo Boff, creo que vos lo habrás leído. Sí. Leonardo Boff tiene un libro que se llama La irrupción del Espíritu en la historia, y habla de que el Espíritu Santo no solamente es algo que queda como esta experiencia que dice unos carismáticos, o esta experiencia de que te impulsa algo, sino que también mueve la historia. Yo confío en eso, digo, si bien hay política en el cónclave, digo, hay política, hay rosca, ya empezó la rosca. Pero está bien, claro. Pero digo, yo también confío en el Espíritu Santo, digo. El Boff dice esto, en los momentos más duros de la historia, el Espíritu Santo los mueve la historia. Habla, por ejemplo, de marzo del 68, Boff habla de distintos procesos históricos que estaban tan trabados y de la nada algo lo destrabó. Y Boff dice esto, este teólogo, dice, bueno, evidentemente hay un soplo de Dios ahí. Yo tengo esperanza. ¿Qué pasará? No sé. Espero no después desilusionarme, pero yo tengo esperanza, porque fue muy fuerte Francisco. Yo creo que fue una figura... Digo... Padre, gracias por venir. No, gracias por esta charla. Y bueno, me imagino que la tarea en Quilmes es mucha. Así que bueno, ahí también vamos a estar siguiendo tus pasos. Gracias. No, gracias. Que estés muy bien. Un gusto. Vamos a una tanda cortita, ya estamos de vuelta. Bueno, muy bien, en estos últimos minutos agradeciéndoles siempre, como cada domingo, como cada noche que nos hayan acompañado, tanto decirles que lo que les decía al principio del programa, ¿no? Lo importante es el legado, y por supuesto que los hombres, las mujeres, los nombres serán una manera de sintetizarlo. Francisco es la síntesis de un modelo de humanidad, es la síntesis de un modelo de mundo donde la centralidad sea lo humano, es la síntesis de una construcción colectiva. Francisco es eso, y también es una síntesis que a veces nos puede incomodar, pero que nos incomode no quiere decir que no sea parte de aquello que resultó ser. Todos los que hemos estado de alguna manera u otra despidiendo a Francisco, llorando su partida, el mundo entero, quiero que sepan que el último llamado que hizo Francisco antes de morir fue a un curita que estaba en Gaza. Y por incómodo que sea,
Quiero que sepan que Francisco alzaba la voz por Gaza y decía esto. Ieri il patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza come avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Entero a Francisco, ¿eh? No estas partes que a muchos no le deben gustar. Entero. Y después, por supuesto, cosas que se podrán ir discutiendo. Empezará una etapa en el Vaticano, en la Iglesia, que será la decisión política del Vaticano, que no quiere decir, como decía recién el padre Lautaro Bellini de Quilmes, de Unción por los Pobres, que para quienes creen intervenga el Espíritu Santo, pero es una decisión política. Ojalá la Iglesia entienda desde el Vaticano lo que significó Francisco. Y ojalá que los argentinos y las argentinas celebremos que uno de los nuestros le dio una oportunidad más a la humanidad. A mí particularmente, yo celebro que haya existido un Papa latinoamericano, que haya sido ese Papa el que marcó historia de toda nuestra Latinoamérica. Por supuesto, que sea argentino es algo que nosotros celebramos, con el que tomamos mate, pero fue un Papa latinoamericano. Ojalá que tengamos como pueblo el coraje, no solo de ponerlo en una camiseta, sino de pisar sus huellas. Ese es el legado. Buenas noches, gracias por habernos acompañado. Hasta el domingo.